Hoy vamos a meternos en un berenjenal de los buenos, uno de esos temas que suenan a chino, pero que en el fondo nos tocan a todos más de lo que pensamos. Hablaremos de ontología. Seguramente has escuchado esta palabra y has pensado, ¡uf, qué pereza! Otro rollo de filósofos barbudos. Pero, ¿qué va? La ontología es, simple y llanamente, la rama de la filosofía que se pregunta qué es la existencia. ¿Qué significa ser? ¿Qué cosas existen de verdad? ¿Cuáles son solo ideas en nuestra cabeza? Es la pregunta más fundamental de todas, la que está en la base de cualquier otra duda que podamos tener. Es el intento de la humanidad por entender la estructura misma de la realidad, sin filtros ni tonterías. Imagina que eres un programador creando un videojuego. Antes de diseñar los personajes, las misiones o los gráficos, tienes que definir las reglas básicas del mundo. Pues bien, la ontología es algo parecido, pero aplicado al universo entero. Intenta descifrar el código fuente de la realidad. Se pregunta por aquello que es, por el simple hecho de ser. Para empezar a entender la ontología, tenemos que controlar dos conceptos que son como el pan y la mantequilla de esta disciplina: el ente y el ser. A primera vista pueden parecer lo mismo, pero para un filósofo la diferencia es abismal. Piénsalo así: un ente es cualquier cosa que es. Así de simple. Una silla es un ente. Tu perro es un ente, el planeta Marte es un ente, incluso un unicornio como concepto en tu mente es un ente. Ahora viene lo bueno, el ser. El ser no es una cosa, no es un objeto que puedas señalar. El ser es la cualidad, la característica que todos esos entes tienen en común. Es el es de la frase la silla es. Si los entes son los actores en el escenario del universo, el ser es el escenario en sí, la luz que los ilumina, y el propio hecho de que la obra esté ocurriendo. Es un concepto mucho más abstracto y escurridizo, y es precisamente esta cualidad la que ha vuelto locos a los filósofos durante siglos. Son como las dos caras de una misma moneda. Es una tarea detectivesca en toda regla. Y es en esa grieta, entre la cosa y su existencia, donde nace toda la filosofía. Entonces, ¿a qué se dedica un ontólogo en su día a día? ¿Se sienta a mirar una pared esperando una revelación divina sobre el ser? Pues, aunque a veces lo parezca, la cosa es más estructurada. El principal objetivo de la ontología es categorizar la realidad. Intenta crear un mapa de todo lo que existe, agrupando los entes según sus propiedades fundamentales. Es como un biólogo que clasifica a los seres vivos en reinos, filos y clases, pero aplicado a absolutamente todo. La pregunta clave es, ¿cuántos tipos de cosas hay en el universo? ¿Son las ideas, los números tan reales como las piedras y los árboles? Una de las primeras divisiones: entes concretos versus entes abstractos. Los entes concretos ocupan un lugar en el espacio y el tiempo. Tu celular, la taza de café, la luna son cosas que puedes tocar y localizar, sujetos a las leyes de la causalidad. Si le das una patada a una piedra, te harás daño en el pie. La obsesión por entender qué es la realidad no es algo nuevo, ni mucho menos. Podemos decir que la ontología nació con la filosofía misma, en la antigua Grecia. Los primeros filósofos, los llamados presocráticos, ya estaban dándole vueltas a esto. En lugar de explicar el mundo con mitos sobre dioses caprichosos, empezaron a buscar un principio fundamental, un arjé, que explicara el origen de todo. Para Tales de Mileto era el agua, para Anaxímenes era el aire, pero fue Parménides de Elea quien puso la primera piedra de la ontología pura y dura al afirmar: lo que es, y lo que no es, no es. Parece una tontería, pero es una declaración brutal que niega el cambio y centra toda la atención en el ser inmutable y eterno. Después de estos primeros pasos, llegaron los dos gigantes que marcaron toda la filosofía occidental: Platón y Aristóteles. Platón, con su famosa teoría de las ideas, propuso una ontología dualista. Para él, el mundo que vemos con nuestros sentidos es solo una sombra, una copia imperfecta de un mundo superior y verdadero, el mundo de las ideas. Aristóteles, que fue discípulo de Platón, le dio la vuelta a la tortilla. Para él, no había necesidad de inventarse otro mundo además del que nos rodea. Si la ontología fuera un ring de boxeo, habría unos cuantos campeones indiscutibles cuyo pensamiento sigue resonando hoy en día. El primero en subir al cuadrilátero, como ya hemos mencionado, fue Parménides de Elea. Este personaje fue un radical. Su gran aportación fue la distinción entre la vía de la verdad y la vía de la opinión. La verdad es que solo el ser es, y es uno, eterno e inmutable. El cambio, el movimiento,
La multiplicidad de las cosas pertenecen a la vía de la opinión. Es una ilusión. Veamos ahora a Platón y Aristóteles. Platón nos legó una ontología dual, con su mundo de las ideas como la verdadera realidad. Lo más real no es lo que podemos tocar, sino lo que podemos pensar. Aristóteles fue el gran sistematizador con sus escritos conocidos ahora como la Metafísica, el primer tratado de ontología donde trata sobre sustancia, accidente, potencia, acto, materia, forma. A estas alturas podrías estar pensando, ¿no hacen esto mismo la ciencia o la religión? ¿No intentan explicar también qué es la realidad? Y la respuesta es sí, pero lo hacen desde ángulos y con métodos completamente distintos. La ciencia, por ejemplo, estudia la realidad con un enfoque empírico. Se basa en la observación, la experimentación y la medición. La ciencia te puede decir de qué está hecha una silla a nivel atómico, cómo la gravedad la mantiene pegada al suelo y de qué madera proviene. Pero no pregunta qué significa para la silla ser una silla. La ciencia describe el cómo de los entes, sus mecanismos y sus leyes. La ontología pregunta, ¿por el qué? La religión también ofrece una imagen completa de la realidad. Nos dice de dónde venimos, a dónde vamos y cuál es nuestro propósito. La religión se basa en la fe, la revelación y la autoridad de textos sagrados o dogmas. Ofrece respuestas para la aceptación del creyente, no por la justificación racional. La ontología está en un terreno intermedio. Como la religión, plantea preguntas últimas. Como la ciencia, busca responder con razón, lógica y argumento, sin recurrir a la fe. Dentro de la ontología, uno de los debates más antiguos y feroces es el que enfrenta al materialismo y al idealismo. Es en esencia una batalla por decidir qué tipo de cosa es la más fundamental en el universo, la materia o la idea. El materialismo ontológico es la postura que probablemente te resulte más intuitiva en el siglo XXI. Sostiene que lo único que existe fundamentalmente es la materia y la energía, y todo lo que hay en el universo, sin excepción, es el resultado de sus interacciones. Para un materialista, tu cerebro es un conjunto de neuronas y procesos químicos. Tus pensamientos, tus emociones, tu conciencia, todo eso no es más que el producto de la actividad de esa materia. Por otro lado, tenemos el idealismo ontológico, que defiende justo lo contrario. Para el idealista, lo fundamental no es la materia, sino la conciencia, el espíritu o la idea. Algunos, como Platón, creen que las ideas existen en un reino propio y que el mundo material es solo una sombra. Otros, como el obispo George Berkeley, llevaron el idealismo al extremo afirmando que ser es ser percibido. Es decir, las cosas solo existen mientras una mente las está percibiendo. Después de todo este viaje por el ser, los entes, Platón y los materialistas, es normal que te preguntes, bien, entonces, ¿de qué me sirve esto en mi día a día? Y es una pregunta totalmente legítima. La ontología no te va a ayudar a pagar el alquiler ni a cortejar más y mejor. Su utilidad es más profunda. En primer lugar, estudiar ontología te da una especie de detector de tonterías. Te enseña a identificar las suposiciones detrás de cualquier afirmación. Energías, vibraciones, realidades económicas. La ontología te da herramientas para preguntar, un momento, ¿qué tipo de ente es ese? ¿Existe como una mesa? Además, la ontología es un gimnasio para la mente. Pensar de forma abstracta, manejar conceptos complejos, seguir argumentos lógicos hasta sus últimas consecuencias, desarrolla el pensamiento crítico. Te acostumbra a no dar nada por sentado. ¿Por qué el mundo tiene que ser como es? ¿Podría ser de otra manera? Expande tu horizonte mental. Te hace más flexible y curioso, ver un problema desde múltiples ángulos y no solo desde el más evidente. Otra utilidad, te ayuda a construir tu propia visión del mundo, más consciente y sólida. Todos tenemos una ontología personal. Creencias sobre lo que es real, lo que es importante, lo que es posible. Examinar esas creencias, ver de dónde vienen, si son coherentes, si se sostienen. Pasar de opiniones heredadas o improvisadas a una filosofía de vida reflexionada y auténtica. Te ayuda a entenderte a ti mismo y tu lugar en el gran esquema. En resumen, la ontología es las matemáticas de la filosofía. Es la base sobre la que se construye todo lo demás. Te da lenguaje y estructuras para las preguntas fundamentales. No da respuestas definitivas, pero enseña a formular las preguntas correctas.
te invita a mirar la existencia con asombro, a no conformarte con las apariencias, a embarcarte en la antigua aventura humana, comprender la realidad. Esa aventura, sin destino final claro, nos enriquece como seres humanos.